Buenas tardes. No me quedo sentado por lo que pueda pasar. Bueno, saben que estamos ante un tema muy peligroso en la situación que estamos viviendo. Porque hablar de oración mística, de séptimas moradas, donde ya llegamos a la gloria, después de este banquete, bueno, si a alguno le entra el sueño, que se duerma tranquilamente, que no hay ningún problema, ¿no? Que goce y disfrute por los que no vamos a poder dormirnos. Bueno, vamos a colocarnos en sintonía con lo que veíamos esta mañana, ¿no? Desde ese tema, desde esa perspectiva de cómo la oración realmente vivida, expresada en lo que verdaderamente implica y significa, se convierte en una realidad que nos transforma, que nos implica y que al mismo tiempo se convierte en transformadora de nuestra sociedad. En este sentido, ¿no? Me parece muy interesante que hagamos antes que nada un planteamiento del porqué de toda esta realidad, que nos invita sobre todo a mirar cuál es el sentido y el significado de la perspectiva de nuestra vida de fe. Que a veces hemos reducido la fe a un conjunto de verdades, a un conjunto de creencias, a un conjunto de prácticas, pero realmente si la fe se queda solo en eso, sería una fe imposibilitada de crecer, una fe imposibilitada de madurar, una fe imposibilitada de ir más allá. La fe, tal como los mismos evangelios nos lo expresan, conlleva una adhesión a una persona, a la persona de Cristo, a hacer experiencia de Cristo, porque es en ese dinamismo del encuentro, de la relación, que nuestra fe realmente adquiere los fundamentos sólidos y es capaz de crecer y de madurar, ¿no? Muchas veces escuchamos, es que esta persona ha perdido la fe, es que frente a cómo está el mundo han perdido la fe tantas personas, o nosotros mismos sentimos que nuestra fe tambalea frente a situaciones dificultosas. Pero ¿por qué tambalea esa fe? Porque quizás está asentada sobre cimientos que no son los auténticos o no son los verdaderos, porque fundamentamos la fe en creencias, en ideas, en conceptos, pero la fe, como ya nos recordaría hace unos años el Papa Benedicto XVI, solo puede asentarse sobre una relación personal, con una persona, y esa persona todos sabemos quién es, ¿no? Por eso cuando hablamos de oración, no hablamos de una práctica, sino hablamos del ejercicio de la fe, de una fe que quiere abrirse al encuentro, que quiere abrirse a la relación y potenciar en nosotros esa dimensión profunda de nuestra fe. Por eso esta mañana os decía que la preocupación de Teresa no es solamente cómo vivir, sino qué es lo que realmente necesita el cristiano, el creyente para vivir su seguimiento de Cristo. De ahí que para Teresa la oración no es una realidad opcional, sino una necesidad inherente a la vida de la fe, y una fe que quiere llegar a la madurez necesita necesariamente de ese encuentro, de esa relación que llamamos oración. Esto, fijaos que es muy importante que lo entendamos, porque está a la base no solo de nuestra condición carmelitana, sino que está a la base de nuestra condición cristiana. Y es lo que realmente para Teresa se va a convertir en la piedra angular de todo su camino y de toda su obra, ¿no?
Y esto por una razón muy sencilla, porque la meta de la vida cristiana es la plenitud, es la felicidad, es lo que decimos la vida eterna. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? En esa unión de amor eterno con Dios. Si decimos que la eternidad es la vivencia total y radical en ese dinamismo del amor, el camino no puede ser diferente de la meta. El camino implica ya un anticipo de esa realidad a la que aspiramos. Lo expresa muy bien San Pablo, ¿no? Cuando dice, sí, el objeto de nuestra esperanza es, pero no es solo un objeto final, sino una realidad que se va haciendo ya presente aquí y ahora. Y por eso la esperanza no delude, la esperanza cristiana, porque nos introduce ya aquí y ahora a saborear, a gustar y a vivir lo que en definitiva es la plenitud, la eternidad del ser humano, sumergirse en esa realidad del Dios amor, ¿no? Algo que ciertamente dentro de la dinámica de lo que es el descubrimiento de los místicos y por lo tanto de la oración mística, de la que hablamos que es transformadora, ¿no? Es un elemento sin duda alguna constituyente, ¿no? Por eso yo señalo, ¿no?, que en definitiva es la obra de Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha realizado? Porque a veces nos rompemos la cabeza con, ay, es que Cristo ha venido a salvar nuestras almas del infierno, a liberarnos de las penas del purgatorio, a liberarnos de no sé cuántas cosas. No, Jesús no ha venido a eso. Jesús ha venido a unirnos con Dios. Y es lo que Él ha realizado. Haciéndose hombre, ¿qué es lo que hace Dios haciéndose hombre? Unir para siempre lo humano con lo divino, en una única naturaleza, que se entrega en la cruz por amor, para llevar a plenitud ese amor, ese proyecto de amor para con el hombre. Ciertamente luego tendrá como consecuencia esto y esto, pero ese no es el objetivo. El objetivo de Cristo es unirnos con Dios, porque es lo que Él ya realiza en su encarnación. El mismo Juan de la Cruz, si han leído alguna vez los romances de la creación, del verbo, ¿no?, ahí lo expresa él muy bien, a manera de diálogo dentro de la misma Trinidad, ¿no?, donde el Padre habla con el Hijo y proyectan la creación, y proyectan la creación de la humanidad, y proyectan el misterio de la encarnación como la consumación del amor. Yo te creo a ti por amor, pero no me basta con crearte por amor. Quiero unirme contigo por amor, que es el sentido del misterio de la encarnación, que alcanza su plenitud después en el misterio pascual, como entrega total y absoluta de amor de Dios por su criatura, ¿no? Es decir, estamos frente a lo que en definitiva es el don que Dios ha venido a regalarnos. Dice Juan de la Cruz que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza para que lleguemos a la igualdad de amor con Dios. Dios no se conforma con que seamos unos chiquitos así a su lado, o con que formemos por ahí coros en torno al altar del Cordero. No, Dios quiere hacernos iguales a Él. Y dice Juan de la Cruz, como el único modo que tiene Dios de engrandecer al alma es igualarla consigo, por eso que nos ha creado a su imagen y semejanza. O sea, no estamos aquí hablando de ideas locas o de utopías, sino que estamos hablando en definitiva de lo que es el corazón de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la oración nos abre y nos introduce en ese dinamismo del corazón de Dios.
Y por eso es tan importante. Por eso para Jesús en su propia vida fue tan importante dedicar todos los días tiempo para encontrarse con su Padre. Se retiraba al monte por las noches o se iba a un lugar solitario para estar con su Padre. ¿Para qué? Para reactivar en su propia vida esa unión y esa comunión profunda de amor, que es la que va a sostener todo su camino, toda su entrega y toda la proyección de lo que va a ser la vida misma de Jesús, ¿no? En esa salvación ofrecida a todos, ¿no? La oración es el nuevo modo como Dios quiere relacionarse con el hombre. A diferencia de lo que era la oración del Antiguo Testamento y de otros cultos, que era hacer rituales ante Dios, ofrecerle a Dios sacrificios, ofrecerle a Dios ofrendas, recitar, recitar, recitar. No, la oración que viene a instaurar Jesús es otra cosa, correspondiente al nuevo rostro de Dios que se manifiesta en Jesús, que no es el rostro del Dios de Israel al que hay que rendir cultos, sino el rostro de un Dios papá, de un Dios amigo. Y esto no nos entra en la cabeza todavía. Yo percibo en todos los sitios que nos cuesta a los cristianos creernos la verdad de todo esto. Y lo dice Jesús en los evangelios. Es que a vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Y la oración que hace Jesús antes de morir en la cruz es que quiere que recibamos el mismo amor que Él recibe, no otro amor de segunda categoría, sino el mismo amor. Que todos sean uno, Padre. Que el amor que tú me tienes esté en ellos como yo estoy en ellos. Fijaos, ¿cuál es el deseo de Dios? Si no es precisamente el de adentrarnos en esa igualdad, en esa profundidad de un amor que es radical y absoluto, que no hace categorías, ni siquiera en relación con el Hijo. Que el mismo amor que a mí me tienes esté en ellos, dice Jesús. No lo dice un teólogo, no lo dice por ahí cualquier individuo, no lo dice Jesús. Y esa es la glorificación de su Padre, ¿no? Adentrarnos en esa dinámica, que es el verdadero sentido de la oración mística. Pensar que la oración mística es tener visiones, revelaciones, es estar fuera de tiesto. Es querer ser uno más que los demás. Es que a mí la Virgen me ha hablado. O es que a mí me ha venido San Pedro y me ha dicho esto y lo otro. Que no, hombre, que no. Que el proyecto de Dios pasa por otras realidades. Al menos tal como se presenta o se proyecta en los evangelios. Es decir, una fe comprendida como encuentro. Y fijaos, cuando entendemos la fe desde esta dinámica y desde esta perspectiva, comenzamos a entender verdaderamente el sentido de la oración y la centralidad de la oración. No la oración entendida como un repetir oraciones, sino una oración en la dinámica evangélica y en la dinámica teresiana de una relación. Es que yo vengo a estar contigo, Señor. Es que yo vengo a encontrarte. Yo vengo a hacer verdad lo que tú quieres, que seamos amigos, que yo te descubra a ti como un papá que está cercano y camina conmigo en el proceso de mi vida, y no como un Dios lejano o un Dios fuera del mundo. Por eso, fijaros, este tema, oración mística, transformadora, social, nos remite en definitiva a la esencia de nuestra vida de fe. El problema de la fe que se apaga, el problema de por qué tantos pierden la fe, es porque en el fondo no tenían fe. Y cada día estoy más convencido de eso, porque la fe no se pierde.
cuando es auténtica. ¿Por qué? Porque toca la esencia profunda del corazón de la persona. Pero cuando la fe se fundamenta en ideas, en ideologías, pues fácilmente la perdemos. Ay, es que yo pensaba que este presidente o esta presidenta nos iban a sacar de la pobreza, de la miseria, de no sé qué. Eso pasan los años y pues, mi fe en este individuo desapareció, se perdió. ¿Por qué? Porque es una fe en ideas, en ideologías, en realidades limitadas. O una fe mal asentada, a veces sobre conceptos o ideas falsas que tenemos de Dios, ¿no? De que Dios es el que tiene que solucionar todos los problemas de los hombres. Y como no lo soluciona, pues... Bueno, eso sería otro tema a profundizar, ¿no? Fijaos, vivir desde la fe implica aprender a mirar con otros ojos, aprender a ver con los ojos de Dios, podríamos decir. Algo que no es fácil y que no lo vamos a conseguir a base de estudios o reflexiones filosóficas o teológicas, no. Lo vamos a conseguir en la medida en que entremos en el corazón de Dios. Y eso solo lo conseguimos en la relación personal, en el encuentro con Él. Lo mismo que cuando entablamos una amistad con alguien, o un enamoramiento, una relación de amor, ¿no? Es decir, el otro me ayuda a ver el mundo con otros ojos. ¿Por qué? Porque me toca, porque me implico en su vida y porque realmente me dejo implicar en esa realidad. Y el otro es capaz de ayudarme a ver y a percibir el mundo de otra manera. Cuánto más cuando esa relación es con Dios, con Jesús. La vida de fe es algo a lo que ya hacíamos alusión esta mañana, aprender a dejarle a Él el protagonismo. Mientras nosotros nos convertimos en los protagonistas de nuestra religión, somos nosotros los dioses. Le quitamos a Dios el lugar muy fácilmente. Le decimos, ponte a un lado, ponte a un lado. Que aquí soy yo el que se salva, aquí soy yo el que reza, aquí soy yo el que hace méritos. No. Pero Dios no es así. Dios es el que ya me ha salvado, el que me ha dado todo gratuitamente, precisamente para que viva en otra perspectiva y en otra dinámica, que es la dinámica de la gratuidad. Esto es muy importante en la vida de la fe. Y es aquí donde quizás podemos ver y percibir cuándo realmente estamos avanzando en el camino de la fe. Cuando empezamos a ver la vida en esa óptica de que realmente todo es don, de que todo me ha sido dado gratis, aunque yo me haya tenido que esforzar ciertamente, ¿no? Aunque yo haya tenido que trabajar, y que el percibir que todo es don me lleva a mí a hacerme don, a hacerme gratuidad, y la dinámica de la vida cambia. Ciertamente esto, como digo, no es fruto de una idea, no es fruto de un concepto, sino fruto de una experiencia. Esto lo vivimos sobre todo en las relaciones más profundas de amor, ¿no? Tanto a nivel de amistad, a nivel de enamoramiento, a nivel familiar, ¿no? Cuando abrimos los ojos y percibimos que todo lo que el otro me entrega es por pura gratuidad, por puro amor, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, o sí, esperando algo a cambio, que yo sea feliz y que yo corresponda con ese amor
pero en la dinámica de la gratuidad, no en la dinámica de la exigencia o de que tú me tienes que pagar lo que yo te he dado, porque entonces la relación ya cambia, ya deja de ser una relación de amor, de amistad o de gratuidad. Es una relación de arriba a abajo. Yo me coloco en el centro y tú me tienes que dar lo que yo exijo y yo necesito. Ya sea a nivel religioso, ya sea a nivel de relaciones sociales, ya sea a nivel de relaciones humanas. Hacer vida el don de Dios. Quizás aquí está la clave de la verdadera oración. ¿Por qué? Porque ahí se nos abren los ojos a descubrir la gratuidad que rodea toda nuestra vida, que hemos sido creados no por casualidad. Quizás a nivel humano puede que sí. Pues bueno, se dio, ¿qué le vamos a hacer? Pero en el proyecto de Dios no existe la casualidad. Todo se origina en el amor y desde el amor. Lo mismo la dinámica de la salvación. No hemos sido salvados por méritos que hayamos hecho, sino por pura gratuidad de amor. Aunque luego nosotros nos empeñamos, tenemos que pagar, tenemos que pagar, tenemos que pagar. Dejemos de ofender a Dios. Él no quiere ser pagado. Él quiere ser agradecido. Porque si hacemos un regalo a alguien y el otro está todo el día queriéndonos pagar, oye, que te quiero pagar ese regalo que me has hecho, que te quiero pagar ese regalo que me has hecho. Dice, déjame en paz, es un regalo, no me ofendas. Es un regalo. Algo que nos cuesta tanto terminar de aceptar y de comprender. Salvados por amor, pero también resucitados por amor. Ya habéis muerto con Cristo y habéis resucitado con Cristo. Eso lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Eso lo dice el sacramento, no lo digo yo. Pero no nos lo creemos. Todavía pensamos que es que nos tenemos que ganar la salvación. Que no, que la salvación ya se nos ha regalado. ¿Qué vino a hacer Cristo? Pero no nos lo creemos. Todavía tenemos que hacer esta oración, tenemos que hacer esta penitencia, tenemos que hacer estas oraciones, tenemos que hacer estos viernes o estos jueves o estos martes. A ver si nos ganamos la salvación. Que no. Que caemos y tropezamos en la misma piedra de hacernos nosotros los protagonistas de una salvación que no nos pertenece, sino que nos ha sido regalada. Ya con Cristo habéis muerto y habéis sido resucitados. Necesitamos mucha oración para descubrir todo eso y sobre todo vivirlo y percibirlo. Ahí es donde entra realmente el verdadero sentido de la oración mística, porque nos abre a la experiencia del don y del misterio que Dios ya nos ha regalado. Y por eso Él ya nos ha unido con Él, por amor. Ya sois hijos. Sois no solo hijos, sino herederos. Iba a decir San Pablo. Casi nada. Y no por méritos que hayáis hecho, sino porque yo soy papá. Y porque soy papá, os quiero. Y porque soy papá, os hago partícipes de mi herencia. Como dice Teresa, Dios no se cansa de dar, no nos cansemos nosotros de recibir, que es donde quizás está
el problema, ¿no? Una vida de fe que nos tiene que llevar, por tanto, a acoger a Dios y abrirnos al encuentro con Él, y que en definitiva, y es desde ahí, desde donde voy a tratar de hacer el camino, ¿no? El objetivo que Teresa de Jesús se propone, entre otros muchos, con su obra de las moradas, ¿no? Donde ella nos va a trazar todo el camino de la oración para llegar a esa oración mística que decimos, ¿no? Esa oración de unión, esa oración de amor, esa oración de plenitud, que nos parece inalcanzable a todos. Y pensamos, muy santo yo, qué lejos estoy. Y sin embargo ya lo somos, ya sois santos, porque sois hijos de Dios, creéroslo, porque ya participáis de la naturaleza divina, que es el único santo. Y por lo tanto todos somos ya santos, llamados a vivir como santos. Pero si solo ponemos el acento en nuestra condición de pecadores, pues seguiremos viviendo como pecadores. ¿Qué lado queremos potenciar de nuestra vida, en definitiva? Ahí se nos abre todo un panorama y toda una perspectiva sumamente importante desde la dinámica de lo que es el camino de la oración. No os voy a hablar de todas las moradas, porque no es ahora el momento ni el objetivo, sino poner la mirada en lo que decimos, como hemos puesto como título, la oración mística, como transformadora social. Pero sí que quiero hablaros de las primeras moradas. ¿Por qué? Porque las primeras moradas es para Teresa como abrir la puerta. Y vamos a abrir la puerta del castillo, donde vamos a poder vivir y experimentar toda la grandeza y toda la riqueza que llevamos dentro. Y porque la primera morada es una invitación a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de la fe, a empezar a tomarnos en serio quiénes somos, no quiénes creemos que somos, sino quiénes realmente somos. Y para Teresa, ¿quiénes somos? Pues ante todo y sobre todo, la habitación de Dios. Cada uno de nosotros. Fíjense qué maravilla. No es el sagrario, bueno, este no, el otro. Sí, ahí está el Señor. Pero donde realmente también está presente es en cada uno de nosotros. Juan de la Cruz es más atrevido todavía que Teresa. Juan de la Cruz llega a decir al inicio del Cántico Espiritual que el lugar donde Dios quiere ser buscado y encontrado y unirse contigo es dentro de ti. Y no andes perdiendo el tiempo buscándolo en otros sitios. Búscalo dentro de ti, que es la gran experiencia también de San Agustín, por remitirnos, podríamos decir, a siglos todavía más remotos dentro de toda la trayectoria y de toda la tradición cristiana. Somos habitación de Dios. Esa es la base para Teresa de la dinámica de la oración. Y es cuando comenzamos a abrir esa puerta que la oración se convierte en oración mística. ¿Por qué? Porque es abrirnos al encuentro con el misterio que nos habita y que forma parte de cada uno de nosotros. Y no deja nunca de tener esa confianza en ti, porque no renuncia a estar en tu casa. Esto es sorprendente, sobre todo cuando hablamos de la fe. ¿Por qué? Porque esto reactiva en nosotros la verdadera fe. ¿Por qué? Porque descubrimos que la fe, en definitiva, es consecuencia de descubrir
que Dios nunca ha dejado de tener fe y confianza en mí. Nunca ha dejado de estar ahí, presente. Aun cuando no lo sienta, aun cuando no lo vea, aun cuando no lo perciba, Él no deja de estar ahí. Porque tú eres su imagen y semejanza. Porque tu alma es la criatura más hermosa que existe. Teresa se maravilla, ¿no? ¡Cuán grande es la hermosura y la dignidad de un alma! Porque es el palacio donde habita el rey. No es una choza cualquiera, es el palacio donde habita el rey. Y eso implica y significa que dentro de ti hay una belleza inescrutable, ¿no? Y de ahí la dimensión también para Teresa muy importante que emergerá de todo esto, ¿no? En cuanto soy consciente de quién soy, de todo lo que he recibido, de lo que acontece en el profundo de mi ser, emerge la gratuidad como consecuencia, como lógica de vida. Eso lo experimentamos también en el día a día, ¿no? Cuando nos sentimos queridos, amados, regalados, no necesitan que me obliguen a, oye, tienes que ser bueno con esta persona, ¿no? Es algo que emerge con naturalidad. ¿Por qué? Porque percibo que estoy recibiendo tanto del otro. Primeras moradas, ser conscientes de lo que somos y de cómo en nosotros está aconteciendo ese misterio al que nos abrimos en la oración para establecer una relación. Y una relación que va a ser fundamental para llegar a las séptimas moradas. No es que me salte todas las demás, no. Es que Teresa, en el fondo, une la primera con la séptima. Y porque para Teresa no se trata de una escalera, primera, segunda, tercera, no, ella dice, no, estas moradas no os las imaginéis una detrás de otra, sino unas arriba, otras abajo, unas atrás, otras delante. No, es un orden aleatorio para significar que no se trata de un proceso de perfeccionismo, sino de un proceso de crecimiento y de desarrollo en el amor que va implicando toda la realidad de la persona. Pero bueno, las séptimas moradas es donde Teresa nos va a presentar, diríamos, lo que es la cima, ¿no? de la oración, del camino de la oración. Y hay varias cosas que Teresa nos dice para que no caigamos en la tentación de pensar, ay, esto no es para mí, esto no me corresponde. Ahí os pongo simplemente algunas afirmaciones. Una de ellas, nada más empezar, donde dice de nosotros que cada uno de nosotros la tiene. ¿Qué es lo que tiene? Esa realidad, esa séptima morada está dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Otra cosa es que nosotros no entremos ahí muy a menudo o no conozcamos esa morada, pero cada uno de nosotros la tiene. No es el privilegio de Teresa, de Juan o de otros muchos santos, sino la realidad de cada uno de nosotros, que vamos a descubrir. Y no olvidemos a través del camino de la oración. Teresa dice, ¿cuál es la puerta para entrar en este castillo? La oración y consideración. Esa consideración que para Teresa es el hacernos conscientes de nuestra realidad y de todo lo que Él nos dice. Fijaos este otro texto dentro de las séptimas moradas. En el capítulo 2 dice Teresa, y no dejamos de entrar aquí todos. Igual hacemos una visitita rápida y nos volvemos para atrás, pero no dejamos de entrar todos. Es decir, forma parte del proceso de la vida
aun cuando quizás no siempre seamos conscientes de ello. ¿Qué quiere decir esto, no? Que, en definitiva, el poder llegar a esta cumbre de la oración, que es el desarrollo, en definitiva, maduro de la vida de la fe, en esa relación interpersonal con Cristo, con Dios, ¿no? Acontece toda esa realidad. Por eso la urgencia de Teresa, que se vuelve oración, ¿no? Le dice al Señor, ¿no? Haced que todos los cristianos quieran buscarla. No haced que los carmelitas quieran buscarla, no, haced que todos los cristianos quieran buscarla. ¿Por qué? Porque Teresa percibe que ahí está la esencia de la vida de la fe y de la vida cristiana. Es lo que nos hace capaces de disfrutar gozosamente de la vida, de ser libres, de experimentar el gozo de ser hijos de Dios y por lo tanto de implicarnos activamente en la transformación del mundo. Haced que quieran los cristianos buscarla, ¿no? Y al mismo tiempo nos dice Teresa algo sorprendente, que lo que vamos a encontrar aquí es la misma gloria que hay en el cielo. Luego lo ahondarán y lo profundizarán otras discípulas de Teresa, ¿no? Como Santa Isabel de la Trinidad, ¿no? Cuando hable del cielo en la tierra, de que ha descubierto cuál es el cielo, al descubrir que Dios está en su alma y que donde está Dios está el cielo y que por lo tanto el cielo está en su alma y que el cielo no es una realidad a la que tenemos que llegar, sino en la que tenemos que sumergirnos porque ya forma parte de nuestra vida. Fijaos todo el panorama que se abre en esta perspectiva de la oración mística. ¿Por qué? Porque nos centra los pies en la tierra y al mismo tiempo nos centra la vida en la realidad de lo que uno es, configurando la conciencia de que el cielo ya está aconteciendo en mí, de que Dios está aconteciendo en mí y que tengo la oportunidad de vivir en ese estado permanente de oración, es decir, de unión, de presencia. ¿Por qué? Porque Dios está aconteciendo en mí, que es la conciencia del místico. Por eso el místico ya no necesita hacer oración, porque vive en oración. La vida se convierte en oración. ¿Por qué? Porque la vive desde la conciencia de la presencia. Claro, ahí acontece también toda la realidad. Fijaos, el matrimonio espiritual, que es la gran gracia que acontece en la unión, en la comunión de las séptimas moradas. ¿Qué nos dice Teresa sobre ella, no? Pues en primer lugar, nos pone de manifiesto que la grandeza de Dios no tiene términos. ¿Y con esto qué quiere decir Teresa? Que nos vamos a sorprender en la medida en que nos abramos a esa relación profunda con Dios. Nos vamos a sorprender porque Dios tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle. Y porque el don de Dios es sobreabundante. ¿Por qué? Porque Dios no puede no entregarse Él mismo. Sí, nosotros vamos entregando cachitos, trocitos, pero Dios no, Dios se entrega totalmente. Otra cosa es nuestra capacidad de percepción o de recepción de ese Dios, ¿no? También la conciencia de que su misericordia no está oculta. Quiere manifestarse a cada uno de nosotros, ¿no? Quiere introducirnos en su morada, ¿no? Dice Teresa, ¿no? El Señor quiere juntarla consigo para que vea y entienda
y al mismo tiempo para que gocemos aquello que esperamos y que lo gocemos aquí y ahora. Felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los misericordiosos, porque de ellos es el reino. Es presente, ¿no? Por eso, el gran proyecto de Dios en la oración, y aquí la importancia radical que para Teresa adquiere, es que Él quiere darse a conocer. Dios no quiere permanecer en su misterio escondido y jugar toda la vida al escondite y a las adivinanzas. No, Dios está ahí para comunicarse, aun cuando nuestra capacidad de comprensión pues sea limitada, ¿no? Pero el deseo de Dios es entregarse para forjar en nosotros la certeza y la confianza de que nunca nos deja y de que nunca nos abandona. Claro, todo esto, fijaos, ¿no? Cuando nos planteamos cuáles son esos dones que Dios nos ofrece, porque es aquí donde vamos a ver hasta dónde llega esa dinámica de transformación de la persona y de esa transformación social de la que venimos hablando, ¿no? Veamos, los dones del matrimonio espiritual para Teresa son fundamentalmente 4, que nos presenta en cada uno de los capítulos de las séptimas moradas. En el primer capítulo nos habla de que Dios nos introduce en su misma vida, en su Trinidad, ¿no? Lo que llamamos la inhabitación trinitaria, ¿no? Que a veces como concepto no hay quien lo entienda, pero que no es otra cosa que decir, Dios nos introduce a vivir en su familia, del Padre, del Hijo y del Espíritu, porque ese es el objetivo de su creación y de su proyecto, que formemos parte de su familia, no que nos sentemos ahí en un coro a contemplar a la Santa Trinidad, no, que entremos en la Santa Trinidad, que seamos nosotros parte de esa realidad, ¿no? Ese es el primer gran don que pone de manifiesto Teresa, que implica ciertamente la unión con Cristo, esa cristificación de la persona, ese ser otros Cristos, ¿no? Que decimos tanto dentro del cristianismo desde la perspectiva de San Pablo. Un tercer don, consecuencia de este proceso orante, es el hombre nuevo, el nacimiento del hombre nuevo, la muerte del hombre viejo y el revestimiento del hombre nuevo. Y el cuarto don del que habla Teresa es que entonces nos hacemos apóstoles. Esto es muy hermoso en Teresa. ¿Por qué? Porque de la unión, comunión de amor, emerge el verdadero apóstol. No, lo que hablábamos esta mañana, ¿no? Esa unión, acción, oración, apostolado, vida contemplativa, vida apostólica, emerge necesariamente en la plenitud de ese camino orante que nos lleva al encuentro profundo con el Dios Trinidad, con Cristo, ¿no? En este sentido, ¿no? ¿Qué implica o qué significa cada uno de estos dones, ¿no? Aquí nos podríamos alargar mucho tiempo, pero no lo voy a hacer. Que veamos un poco el panorama, ¿no? Para que sobre todo percibamos aquello que quizás más nos interesa subrayar, que es esa transformación que la persona experimenta y que la lleva a ser transformadora de la realidad social que nos envuelve y que nos configura, ¿no? Respecto a esa inhabitación trinitaria, entre otras cosas, nos dice Teresa, que aquí se le comunican todas 3 personas, es decir, hay una relación profunda, ¿no? Con todos los miembros de la familia, ¿no? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu, ¿no? Hay una familiaridad que configura esa vida, ¿no?
una sustancia y un poder y un saber y un solo Dios. Ese adentrarnos en esa unidad de lo que implica y significa el misterio de Dios. La conciencia, esto es muy hermoso en Teresa, de que nunca más le parece se fueron de con ella. La conciencia de que aquello que siempre ha sido y está siendo en cada uno de nosotros, se fortalece esa conciencia, de tal manera que la persona percibe que es una realidad que siempre ha acompañado su vida. Nosotros quizás ahora no somos conscientes, o somos conscientes a ratos, pero diríamos, ese caminar en esta relación va configurando también a la persona en esa conciencia de una presencia permanente, que es lo que les decía antes, que hace que la oración sea vida y que la vida sea oración, porque ya no hay división, ya no hay separación, ya uno no necesita retirarse para encontrar, porque todo es ocasión para encontrarse, ¿no? Nunca seguir de con ella y querer que ella lo entienda. Ese anhelo profundo de entrar cada vez más en esa intimidad profunda de la experiencia de la unión con Dios, ¿no? Y que en definitiva no es otra cosa, fíjense, que hacer experiencia de lo que en nosotros acontece ya por la fe. No es nada nuevo. Por la fe nosotros sabemos que el Espíritu, el Padre y el Hijo están aconteciendo en nosotros. Que la Trinidad nos habita, que el Espíritu nos está guiando, que el Espíritu nos está llenando del amor de Dios, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos por la fe. Diríamos, en este momento, diríamos, en esa oración, ¿no?, que ha profundizado en el misterio, eso se convierte en experiencia cierta, en experiencia de fe, si queremos, ¿no? Pero una fe que ya no son conceptos o ideas, sino una realidad que toca desde lo profundo del corazón, ¿no? El Cristo vive en mí, ¿no?, que va ligado a esa inhabitación trinitaria, ¿no?, y que ciertamente para Teresa es un proceso que ya ella inicia en el libro de la vida, cuando comienza a darse cuenta que ella no es la protagonista, y cuando ella deja el protagonismo a Cristo, entonces comienza a cambiar su vida. Es Cristo el que lleva las riendas, el Cristo el centro, el protagonista, el que la va guiando, ¿no?, el que la introduce también en la Trinidad, ¿no? Y también desde esa dinámica de lo que implica y significa el misterio de la encarnación, del que antes hacía alusión, ¿no?, como plenitud de ese amor de Dios para con el hombre, a través del cual Dios se une para la eternidad con la humanidad. No es una unión temporal, aleatoria, sino una unión permanente, ¿no?, constante, para siempre, ¿no? De ahí la dinámica que Teresa plantea siempre en la oración. Es que no se trata de pensar mucho, sino de amar mucho, sabiendo que todo esto acontece en el cielo, en el centro muy interior del alma, y desde la conciencia de descubrir que no es ella la persona la que quiere estar con Cristo, sino que es Cristo la que no se quiere apartar de la persona. Esto también es muy hermoso en Teresa, porque Teresa va creciendo en esta conciencia hasta tal punto que llega a afirmar, ¿no?, que el gran gusto de Dios, el gran placer de Dios, el gran contento de Dios, la gran alegría de Dios, es estar con los hijos de los hombres. O sea, para Dios no es una penitencia estar con nosotros,
es su alegría, es su contento, es su gozo. Pero nosotros le hemos convertido casi, pobre Dios penitente que tiene que aguantarnos. Pero ¿qué es su alegría? ¿No? Y a veces parecemos aguafiestas, ¿no? Que le quitamos a Dios la oportunidad de alegrarse de estar con nosotros. Bueno, esto nos daría para mucho, ¿no? Siempre queda el alma con su Dios en aquel centro. Lo que decíamos de la Trinidad, esa conciencia profunda de la presencia, porque ya hay una identificación profunda con Cristo. Fijaos, esto es lo que diríamos a nivel espiritual, acontece en la persona, en las cimas de esa oración mística o de esa oración o de ese camino espiritual. El tercer efecto que nos señala Teresa, y este quizás ya nos interesa más, porque está mucho más ligado en las consecuencias, que decimos, ¿por qué la oración mística es transformadora social? En primer lugar, porque me transforma. Me hace criatura nueva. Dirá Teresa, el hombre nuevo que empieza a tener unas características particulares. Y algunas de ellas las señala claramente Teresa. Olvido de sí. La persona descentrada, la persona que se ha alejado de su ego, es decir, la persona que ha superado toda tentación egoísta en la existencia y en la vida, ya no se mueve por intereses personales. Olvido de sí. No es el olvido de sí que a veces se ha propagado por ahí, no. Es el olvido del descentramiento del interés. No me muevo por mi interés personal, sino que es otra realidad la que me mueve, la que me lleva al otro. Claro, este es un requisito indispensable para que una acción sea transformadora. Porque como decíamos esta mañana, sí, yo puedo hacer muchas obras de caridad, pero si con esas obras de caridad lo que pretendo es hacerme propaganda, como hacen muchas empresas, ¿no? Es que si dicen, mira qué buena es esta empresa que hace obras de caridad, ¿no? Para tener más beneficios. Está buscando su propio beneficio. Lo otro no es una acción caritativa, es un interés publicitario y mercantil. O si yo hago una obra de caridad simplemente para decir, ¡qué bueno soy! ¿No? Pues lo mismo, ¿no? A niveles más pequeñitos, pero al final termina siendo lo mismo. No estoy buscando al otro, me estoy buscando a mí. Es decir, principio fundamental para que pueda haber una transformación social es la superación de todo interés particularista, tanto en el ámbito social como económico, como político, como en el ámbito, podríamos decir, de la fe. El hombre nuevo es aquel que se entrega al servicio del Señor. Servir. Como efecto del amor, como efecto, si queremos, de la gratuidad reconocida, que se traduce también en Teresa en esa dinámica del deseo de padecer grande. Padecer, les decía esta mañana, es disposición al servicio, ¿no? A la entrega radical, ¿no? A los otros. El gozo interior, no el exterior, de que me aplaudan por lo bien que lo hago, sino el gozo interior de haberse entregado uno sin buscar ningún otro interés que el de darse, el de entregarse, ¿no? También subraya Teresa la superación de los temores, de los miedos. Y en concreto ella habla del temor, de la liberación del temor a la muerte. Claro, comienza a verse la vida y la muerte en una perspectiva y en una dinámica diferente, ¿no? No como ruptura, ¿no? Deshacimiento grande de todo,
es decir, liberación. La persona comienza a ser libre, no está atada, no está esclavizada, no está condicionada, ¿no? Ni sequedad ni alborotos interiores, ¿no? Dice Teresa, ya la persona se unifica interiormente, ¿no? Ya no hay esos sobresaltos que normalmente nos acompañan hasta que no alcanzamos esa unidad interior profunda, ¿no? Y claro, cuando tenemos esa paz, tenemos una capacidad mayor de entrega, de donación de nosotros mismos, ¿no? Dice, gozan con grandísimo silencio, todos los arrobamientos se le quitan. Es decir, desaparecen todos los fenómenos extraordinarios. Esto es muy simpático también, interesa. ¿Por qué? Porque a veces hemos pensado que las gracias místicas extraordinarias son fruto de la perfección, ¿no? Cuando se llega a la perfección, desaparecen. Es decir, son fruto de la imperfección y acontecen en la inmadurez del camino. No son signo de santidad, sino signo de imperfección. Esto lo dice Teresa, no lo digo yo. Y ella misma así lo ve en su propia vida, que todos esos elementos acontecen en el proceso de crecimiento. Pero cuando uno ya está en la cima no necesita de nada de eso, ¿no? Y la humildad, como el publicano, algo que sin duda alguna es esencial y sustancial en todo este proyecto transformador de la persona. La persona santa es humilde para Teresa, necesariamente humilde, porque se reconoce en el don, en la gratuidad, en su pequeñez, y por eso tampoco les falta, diríamos, la cruz, ¿no? Y hay otra serie de elementos, otros efectos que también Teresa subraya como que forman parte de esta transformación que va experimentando la persona, ¿no? Y sobre los que paso ya más rápidamente, ¿no? La certeza de la presencia, lo que podríamos decir la conciencia permanente de que Dios está conmigo, de que Dios me acompaña, ¿no? La confianza, el empeño por no desagradarle, la conciencia de su compañía, la división en el alma, la división interior, ¿no? Esas divisiones de las que algo hablábamos esta mañana, la pérdida de los miedos, de los temores, el adentrarse en el conocimiento del misterio de Dios en definitiva, y haciendo que Dios se constituya en esa exclamación que hace Teresa, ¿no? O vida de mi vida. Es decir, la razón de mi vivir, de mi existir es Él. Cuando Dios se convierte en el verdadero absoluto de la existencia, no simplemente en un apéndice más, ¿no?, al que recurrir, sino cuando Dios realmente ocupa el puesto que le corresponde, ¿no? Y todos esos elementos de paz, de libertad, de realismo, de humildad, que sin duda alguna forman parte de la configuración de esa persona nueva que se va forjando en el camino de la oración. De muchas maneras, ¿no? Aparte de insistir en la necesidad de fortalecernos en este camino para poder imitar a Jesús, ¿no? Aprender a descubrir cómo contentar a Dios, ¿no? Cómo participar en el proyecto de Dios, ¿no? Y ahí es donde Teresa nos planta esa realidad que citábamos esta mañana, ¿no? Que para esto es la oración, de que nazcan siempre obras, y de que estemos dispuestos a servir, a entregarnos. Y por eso hace este discurso, Teresa. ¿Sabéis lo que significa ser espirituales de veras? Y dirá Teresa, hacerse esclavos de Dios.
en las manos de Dios, hacerse servidores de los demás, entregarse en esta dinámica de transformar el mundo. Ese es el verdadero espiritual, no el que se encierra en su torre y está todo el día levitando. No, ese no tiene nada de espiritual, si acaso de espiritualizado, pero de espiritual nada, al menos para Teresa. Para Teresa el espiritual es aquel que ha entrado en lo profundo de su ser, ha descubierto la grandeza de su ser y se dispone a salir para entregarse y para transformar con la fuerza transformadora de Cristo el mundo, ¿no? De donde nos viene la fortaleza, como ella dice, para padecer y morir, es decir, para servir y para dar la vida si hace falta, ¿no? Es decir, es una disposición total a la entrega, ¿no? El apostolado que verdaderamente emerge en el encuentro y en el descubrimiento de este amor de Dios, que nos da todas las fuerzas que necesitamos para servir. Y por eso Teresa llega a decir que el trabajo es descanso. Que se lo digan a los sindicalistas. El trabajo es descanso, dice Teresa. ¿Por qué? Porque cuando el trabajo nace como entrega, no es trabajo. Es al mismo tiempo un regalo para el que trabaja, para el que se entrega. Y claro que se cansa la naturaleza, pero no se agota. ¿Por qué? Porque la energía nace de dentro y fluye desde dentro hacia afuera. Y aquí es donde dice Teresa que andan juntas Marta y María. Ya llega Teresa incluso a resolver el gran dilema de su vida. Lo tiene que llegar a las séptimas moradas para resolverlo, ¿no? Mientras tanto anda en ese conflicto. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿A qué no hago? ¿Por qué no puedo hacer? ¿Cómo puedo superar esto? No, ya llega a las séptimas moradas, la plenitud de la oración mística. Andan juntas Marta y María. Lo mismo le da estar cocinando, que barriendo, que rezando. ¿Por qué? Porque todo es servir al Señor. Todo es actuar en el amor y desde el amor. Y desde ahí la vida se unifica y todo adquiere sentido y todo adquiere valor. Y de ahí nace ese realismo apostólico de Teresa. Esta mañana leíamos al final ese hermoso texto de Teresa, ¿no? Es que no se trata de la grandeza de las obras, sino del amor con que hacemos las obras. Por muy pequeña que sea la obra, hecha con amor, ya es participación en esa transformación del mundo que se va realizando en lo pequeño y en lo cotidiano. Y de ahí la importancia también, nos decía esta mañana, de la misma vocación secular, ¿no? De ir transformando, ir llenando de valor y de sentido la realidad concreta. Y quiero acabar con esta reflexión, porque a veces pensamos que esto de la oración mística, que esto del matrimonio espiritual está muy lejos de nosotros, está muy lejos del alcance de nuestras posibilidades, ¿no? Estamos totalmente equivocados cuando pensamos eso. Y por eso os hago aquí esta comparación, si queremos, o este paralelismo, ¿no? El matrimonio espiritual y el bautismo. Todos estamos bautizados, ¿no? Al menos una vez. ¿Alguien está bautizado 2 veces? ¿Bien? Bueno, estamos bautizados, ¿no?
Pero ¿qué significa el bautismo? ¿Qué ha hecho el bautismo ya en nosotros? Por el bautismo ya participamos de la vida de la Trinidad. Hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es un hecho objetivo y sacramental. Es decir, ya hemos sido incorporados a la vida de la Trinidad. ¿Qué más nos hace el bautismo? Nos hace y nos introduce en el misterio de Cristo. Con Cristo morimos y con Cristo resucitamos. No es un símbolo, es una realidad del bautismo. ¿Qué más nos regala el bautismo? Con el bautismo morimos al hombre viejo y nacemos al hombre nuevo. ¿O no? ¿Sí o no? No. Es decir, ya somos criaturas nuevas por el bautismo. ¿Y qué más? El bautismo, después complementado con la confirmación, nos hace discípulos de Jesús, continuadores de su obra. ¿Qué quiere decir esto? Algo muy simple que creo que todos habéis captado. La cima a la que nos quiere llevar la oración, el desarrollo de la vida de la fe, es la misma que ya hemos recibido. Y por lo tanto no estamos caminando hacia una meta, a ver si llego o no llego, a ver si Dios me da la gracia o no me da la gracia. No, porque ya nos la ha dado. Y Dios no puede quitar lo que ya ha dado. Es decir, el camino de la oración, este camino de la experiencia de Dios, lo que va a provocar o a favorecer en nosotros es la asimilación y la vivencia consciente del don que ya hemos recibido en el bautismo. Y por lo tanto la mística no es para algunos pocos, porque ya nos pertenece a todos. Porque ya pertenecemos a la Trinidad, ya somos otros Cristos, ya hemos muerto y resucitado con Cristo. Hemos muerto al hombre o a la mujer vieja y hemos nacido al hombre o a la mujer nueva. ¿Qué significa esto? Que no estamos tan lejos. Como nos decía Teresa, no dejamos de entrar aquí todos. El camino es real y posible. Tenemos que empezar, y por eso empezaba por las primeras moradas, por comenzar a creérnoslo. Porque en el momento que creamos que ya tenemos el don, que ya forma parte de nuestra vida, fácilmente seguiremos estimulados en este camino para vivirlo, para dejarnos transformar por lo que ya nos pertenece y para dejar que esa realidad también incida profundamente en los demás. Y ahí tenemos el epílogo de Teresa, que sería como una consigna también para cada uno de nosotros. Ante todo, humildad. Humildad, que significa acogerse a uno mismo tal como es, ni más ni menos, porque sólo así nos dejamos llevar y guiar de la mano del Señor. Descubierto el castillo, en todo hay descanso, aunque haya mucho trabajo, dice Teresa. Es decir, cuando percibimos que es algo que ya poseemos, cuando percibimos que es algo realmente posible, no imposible, cuando percibimos que ya forma parte de nuestra vida, nuestro modo de caminar es muy diferente, porque ya no es el camino de aquel que nunca sabe si llegará a la meta. La meta ya está en nosotros. Y estar en camino supone ya estar en la meta, en gran medida y en cierta medida, ¿no? Sabiendo que hay multitud de moradas y fuentes y jardines, dice Teresa. Es decir, que nosotros mismos nos vamos a sorprender.
de toda la belleza y de toda la grandeza que hay en nosotros. Y como hay multitud de jardines, de habitaciones, de parques, de todo, viene a simbolizar que al final cada uno de nosotros es especial, es único. No todos nos vamos a encontrar con la misma fuente o con las mismas flores. Y al mismo tiempo, como acaba diciendo Teresa, al fin y al cabo somos imagen y semejanza de Dios, lo cual nos da la garantía y la seguridad de que si caminamos por este camino de la oración, del descubrimiento de nuestro castillo interior, vamos a vivir esa transformación que al mismo tiempo nos va a convertir en transformadores de la realidad social que nos envuelve y en la cual pues hemos sido llamados a entregar nuestra vida y nuestro ser. Bueno, pues aquí concluiríamos la exposición. No sé cómo andamos de tiempo, pero ha acontecido un milagro, hermanas, durante esta charla, que nadie se ha dormido. Bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas o... ¿Sí? Pues tenemos tiempo para preguntas, ¿sí? O comentarios o algo que queráis compartir. Que me llama la atención y me alegra ver que esta vida, esto que propone Teresa, lo vivió con tanta intensidad. Isabel de la Trinidad, siendo laica, debe haber culminado como monja, siendo laica. Teresa de los Ángeles, siendo laica, ese loco de amor, me ha vuelto con la naturalidad, ¿no? Y me impresiona, y la verdad que da ánimo. Y cuando dice Isabel de la Trinidad en su elevación, ayúdame a olvidarme totalmente de mí, no se detiene ahí, porque no nos olvidamos nunca de nosotros, me parece que siempre en algún momento aparecemos, pero no importa, porque Él se alegra. Esto me conmueve, se alegra porque somos felices, somos lo más hermoso que ha podido hacer, y me estimula a nosotros como laicos, ¿no? Sabiéndonos con ese cielo ya acá en el corazón, y al que simplemente me parece, debemos creer, que se trata de creer, porque realmente, no sé, capaz que ustedes sí se sumergen y ven las luces y el cielo y todo lo demás. Yo lo creo, personalmente lo creo, no lo veo. Y esto, ¿no? Esta charla y este saber que nosotros como laicos podemos vivir a fondo esta profundidad y transmitírselo a los demás, con esta característica del carmelita, ¿no? De que se alegre porque está convencido de que está viviendo el cielo. Esto me maravilla, me sorprende y no las envidio porque sé que allá vamos. Me parece. Yo terminé la charla del Padre. Hay que adornar la tarde, así que ahora eso les toca a ustedes. Yo con 77 años quisiera perder unos 30, 40, quiero significar la urgencia en la que tendríamos que ponernos recibiendo tanto, para acelerar la misión evangélica, carmelitana en este caso, pero cristiana, especialmente con los jóvenes, porque un dolor grande que a mí me motiva para esto es la conciencia de que porque recién de adultos hemos llegado a la comprensión, a la experiencia de tanta preciosura que nos prodiga Dios con la fe, todo este crecer, esperanza, caridad, porque llegamos tan tarde, a pesar de que en mi caso, formada en un colegio de esclavas, que nos mostraron el Sagrado Corazón, y
que Padre Jaramillo nos decía, sí, es que las esclavas enseñan el corazón, pero quieren más, lo quieren todo y vienen del caramelo. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Quiero plantear la dificultad que hay en todo esto que escuchamos, que es muy lindo, pero la actividad diaria no lo hace tan fácil. Sobre todo cuando uno está exigido con un montón de horarios, problemas, responsabilidades. ¿Algún concepto? Sí, bueno, es el problema que todos llevamos, laicos, frailes, curas, monjas. ¿Por qué? Porque la vida tiende a arrastrarnos, lógicamente, ¿no? Por unas dinámicas o por otras. Ciertamente, cuando uno está metido en toda la dinámica secular, las actividades, los problemas, la falta de tiempo, son mayores porque no tienen un horario programado como podemos tener nosotros, que te asegura o te garantiza en cierto modo poder dedicar un tiempo a la oración. Pero yo creo que ahí es donde realmente nos ha estado y nos está haciendo daño ese dualismo del que hablaba esta mañana, ¿no? Entre acción y contemplación. Creemos que las actividades que hacemos nos alejan y creemos que lo que nos centra es el tener un tiempo par. Eso tiene su parte de verdad, ¿no? Porque todos necesitamos un tiempo de pausa para reflexionar, para pensar, para hacer silencio, ¿no? Y eso sería fundamental encontrarlo a lo largo de la jornada, ya sean 1, 2, 3, 4, 5 minutos. No importa que sea mucho, importa, yo diría, que sea constante y que sea capaz de revitalizar y dar sentido a todo lo demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que es cierto que uno puede tener una vida realmente ajetreada y no encontrar ni el tiempo ni la oportunidad. Pero sí que puede tratar de empezar a darle una orientación diferente a todo lo que le ocupa la mente, el tiempo y el trabajo. Es decir, yo quizás no lo voy a conseguir en un día, ni en dos, ni siquiera en un mes, ¿no? Pero decir, bueno, Señor, yo ahora no tengo el tiempo, pero todo este ajetreo lo pongo en tus manos. Todo este ajetreo lo voy a vivir como si fuera una oferta que te hago a ti. Todo este trabajo que me aleja aparentemente de ti, lo voy a transformar, aunque no deje de hacer lo que estoy haciendo, pero sí darle internamente ese sentido de que en esto y a través de esto te quiero encontrar. Yo creo que no se trata de es que tengo que encontrar 2 horas o 1 hora o lo que sea no. Es empezar a redimensionar el sentido de todo lo que vivimos y de todo lo que hacemos. Claro, sí que necesitamos algo de tiempo, aunque sea muy breve. Por ejemplo, Edith Stein aconsejaba, en medio de toda la tarea que ella llevaba delante de conferenciante, de profesora, de traductora, es decir, no, es que tenemos que reservarnos al menos un tiempito en la mañana. ¿Para qué? Para intencionalmente dar un sentido a todo lo que vamos a hacer. Ya estoy forjando en mi inconsciente una dinámica de sentido a todo eso. ¿Para qué? Para que eso, que en definitiva me tiene como alejado, no sea un alejamiento, sino que en sí mismo adquiera ese valor de centramiento en la propia vida. O sea, tratar de centralizar todo desde un sentido que al final soy yo el que lo da, ¿no? Y si yo hago el pequeño esfuerzo de intencionalmente darle ese valor, todo va a ir fluyendo en una dinámica diferente.
Y luego al concluir el día, pues decir, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, esto no me ha salido, esto sí que me ha salido, ahí lo dejo en tus manos, Señor. No me da tiempo para más. Amén. Y me duermo contigo. El sentido positivo, dice el Papa, el prevativo. Claro, es... Agradecerle a Dios de ver la realidad que nos fuera para poder ejercitar la misericordia y todo lo que... Sí, no, es decir, o sea, nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, todos, en cuanto que somos sus criaturas creadas a su imagen y semejanza, y Él nos ha encomendado llevar adelante toda la creación. ¿Cómo? A través de la creatividad, del trabajo, a través de la paternidad, maternidad. Es decir, en la medida en que ejercitamos lo que pertenece a la vida, estamos ejercitando la vocación que Dios nos ha dado. Y por lo tanto estamos siendo, aunque no seamos conscientes de ello, continuadores de su obra. Lo que pasa es que tenemos que iluminar y despertar esa conciencia en nosotros. Decir, es que el trabajo me aleja de Dios. Que no, hombre. Que el trabajo es expresión de ese Dios que hay en ti, de esa imagen y semejanza de Dios que hay en ti. Me lleva a misionar a un donde no me imaginé. Claro. Y que sepas darle ese sentido y darle ese valor. Porque entonces ya no te descentra, sino que te centra. Ya no te agota, sino que te concentra, porque adquiere un valor y adquiere un sentido. Ya no son actividades que me sacan, no. Son realidades que forman parte de mi ser y estar en el mundo y de mi expresión y de llevar adelante la misión que me ha sido encomendada. Y que pasa necesariamente por todo esto. Por los ajetreos, por los trabajos, por los problemas, por los negocios, por todo lo que pueda implicar la actividad de trabajo empresarial, comercial que tenga que desarrollar.